Queridos amigos de Interesante, bienvenidos a las entrevistas con fundadores e inversionistas de Latinoamérica, las mentes más brillantes, las personas que están cambiando la región a través de la tecnología, están aquí con nosotros. Mi nombre es Osvaldo Torres y hoy tengo un gran invitado, mi querido Ignacio Bermeo. Ignacio, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, ¿y tú, Osvaldo, cómo estás? Encantado de saludarte, pero déjame platicar un poquito de ti, acerca de ti a nuestra audiencia. Es el CEO y fundador de Trato, eres abogado, especialista en tecnología, en contratos, sabes de desarrollo, emprendedor, has trabajado o has desarrollado blockchain, ahorita que está tan caliente el mundo blockchain. Y déjame hablar también acerca de Trato, ¿no? Simplificas los contratos, las empresas ahora pueden rastrear y tener un control completo de todo lo que está sucediendo con sus acuerdos legales. Ha de haber sido un boom con esto de la pandemia de COVID. Digo, antes los contratos nadie los quería hacer digitales, había miedo, había desconfianza. Pero cuéntame, ¿cómo estás parado ahora mismo, Ignacio? ¿Cómo está la cosa? Pues básicamente Trato nació con esa intención de transformar el proceso arcaico, tradicional, que comúnmente se le conoce en el mundo legal, y también para simplificarlo, porque pues no debiera ser algo complicado para cualquier empresa o cualquier persona el poder acercarse a elaborar o a revisar un contrato, ¿no? Eh, el momento en que nacimos, que fue en el 2014, no era tampoco algo muy novedoso. O sea, al final del día, la innovación siempre ha estado como parte de nuestra visión, pero también era algo que ya existía de alguna manera en otros países. Pero ¿cuál era el tema? La firma electrónica ya existía por empresas muy grandes en Estados Unidos, pero ¿cuál era el problema? No se observaba la parte legal. Es decir, para hacer una firma electrónica era casi como elaborar un documento en un documento digital, ¿no? O sea, o como plasmar algún tipo de consentimiento. Y en países como en Estados Unidos, el Reino Unido, se rigen bajo un sistema que se le conoce como consuetudinario o un sistema Ok. basado en la costumbre. Y entonces no son tan estrictas las leyes o las normas jurídicas en temas de cumplimiento de ciertas, en este caso de elaborar un contrato a distancia. Entonces, cuando se acercan este tipo de firmas a México o a países en Latinoamérica o incluso países europeos que están más basados en un derecho romano germánico, más basado en leyes, pues obviamente se enfrentan en un problema porque realmente no están dando el consentimiento a los participantes. Entonces, casi el contrato que hiciste con ese proveedor extranjero, pues no sirve de nada, no está soportado jurídicamente. Y los jueces, cuando reciben un documento, dicen, ¿qué es esto? ¿No? Esto no es una firma, esto para mí no es un consentimiento. Entonces, ese problema nosotros llegamos a resolver. O sea, llegamos bueno, obviamente al ser yo abogado y programador y conocer que efectivamente esto existía, me reuní con más abogados que son Ujú. expertos en derecho informático con el objetivo de traer la tecnología, pero más que soporte jurídicamente realmente las operaciones que se llevan a cabo. Y así es como nace Trato. Qué increíble, ¿no? Primero el tema de la mezcla que tú tienes entre abogado y tecnólogo, o sea, de verdad es que no te los encuentras en cada No, esquina, ¿no? O sea, es un tema complicado. aunque ya va cambiando. Ahorita ya después de pandemia hay más abogados que se están metiendo, ¿no? Fíjate, yo tengo una estructura de entrevista, pero me voy a brincar varias y me voy a ir a una que me parece fundamental esto que tú haces, los obstáculos. O sea, no termino de entender cómo puedes empatizar una tecnología como la que tú traes con una industria o una audiencia o unos usuarios tan de la vieja guardia. O sea, ¿cómo empatizas? Obvio, te acelera COVID, sí, pero me dices que estás desde 2014. Amigo, ¿cómo no se te fue al barranco la compañía, no? O Sí, sea, sí, casi, casi. cuéntame un poco. No, definitivamente nosotros entramos cuando todavía esto era un reto, es decir, convencer a los abogados son los peores clientes, realmente, o sea, porque un abogado que lo convenzas a utilizar tecnología realmente no es algo fácil, o sea, pasábamos demasiado tiempo tratando de explicarles cómo ya la legislación ya permitía el uso de medios electrónicos, solamente en primer lugar eran tratados internacionales, pero después los acogieron los temas en México, la regulación, entonces ya salió la ley de firma electrónica avanzada, salió modificaciones o reformas al Código de Comercio y ya estaba ahí planteado el uso de tecnologías, mensaje de datos, aportaciones de la ciencia, etcétera. Pero aún así,
los abogados eran muy escépticos al uso de estas tecnologías, porque al final del día era como, ok, está bien, o sea, la ley lo dice, pero realmente un juez nunca te lo va a aceptar. Pero ese nunca te lo va a aceptar era más por, oye, yo no sé mucho de tecnología, no sé qué es un hash, no sé qué es esto de, bueno, ya no hablamos de blockchain, por eso es más reciente, pero no sé qué es esto de una firma electrónica, entonces no me voy a meter al tema, entonces a sus clientes mejor les aconsejan, sigamos usando el papel, porque es lo que el juez conoce, es lo que yo más fácil puedo defender, etcétera, etcétera. Entonces, sí era un gran reto el traer cuando hacíamos un demo, el acercarnos con un abogado y decirle, oye, a ver, ya es aceptado jurídicamente, es un tema más de costumbre, no tienes tema, y bueno, y después todas las ventajas que te trae el uso de firmas electrónicas y contratos digitales, que al final del día es más trazabilidad, ¿no? Más temas así. Pero sí, efectivamente, en los primeros años, pues era complicado el tratarlos de convencer. Y de hecho, nosotros primero sacamos una primera versión más enfocado a pequeñas empresas. Después hicimos un sistema más robusto para grandes corporativos. Y poco a poco se empezaron a conocer y a ver las ventajas y decir, bueno, pues sí. Y obviamente, después de la pandemia, pues ya fue todo mucho Oye, más. oye, Ignacio, ¿a cuántos meses te habrás quedado de decir, ni modo, me voy, aquí la dejamos, me paro? ¿Te quedaste a 2, a 3 meses, a 6? ¿A cuánto te habrás quedado de que la cosa se No, detuviera? no, sí, definitivamente nos pasó. O sea, estuvimos al principio apoyados afortunadamente, por muy buenas aceleradoras, bueno, aceleradoras reconocidas a nivel internacional, que al final del día creían en el proyecto, en la visión, en el equipo, en lo que queríamos lograr. Y de alguna manera eso nos mantuvo a flote, el estar explorando, experimentando, buscando distintas alternativas. Pero sí, o sea, hubo momentos que decíamos, híjole, realmente estamos ahorita en el momento, porque ya sabes cuántos startups nacen antes de la época en lo que se va a hacer esa transformación, y entonces pues se quedan ahí. ¿Por qué? Porque en el momento en que nacieron no estaba todavía el mercado listo para poder recibir un producto como ese, un producto o servicio. Uh -huh. Entonces, y obviamente lo pensamos y dijimos, híjole, no estaremos antes de esto, pero no, o sea, realmente ya todo se empezó a dar poco a poco, y bueno, al final del día siempre debe existir ese, en que el inglés se escucha mejor, que es el hustling, ¿no? Ah. El picar piedra y el digo, ok, no se va por acá, vamos a hacerlo por acá. Entonces también, si en ese momento, por ejemplo, la firma electrónica no era realmente algo que se empezó a utilizar, bueno, nosotros empezamos siendo un gestor de contratos. Y ya con un gestor de contratos lo que haces es, olvídate del tema de firma electrónica, es lo que terminamos diciendo a muchos que decían, no, es que yo creo que la firma electrónica no es válida. Ok, olvidémonos de eso. Vamos a organizar tus contratos que tienes ahorita firmados en papel. O sea, no es lo mismo tenerlos en papel en una oficina en donde tienes a alguien, a ver, búscame este contrato, a que lo subamos todos a un sistema que te va a encontrar toda la información, que inmediatamente te va a dar lo que necesitas, que vas a saber la vigencia y todo ese rollo. Ah, ok, entonces ahí es donde empezamos a tener, digamos, los primeros clientes interesados. Ya posteriormente, oye, ¿traías firma electrónica? Vamos a incluirla. Ah, perfecto. Oh, fíjate, qué buen pivoteo, ¿no? O sea, tenías que pivotear en tu pitch, tenías que ir cambiando lo que estabas entregando de valor. Yo te cuento una historia. Para el 2017, a finales 2018, me acuerdo que estaba en Silicon Valley, quise hacer negocios con una de las tres más grandes de México, de las compañías, un holding, y me dijeron, no, firma electrónica, no. Y yo, ¿qué? O sea, me quería morir, pues, ¿sabes? Digo, Claro. al final te echas el viajecito y no pasa nada y firmas en persona, pero no podía creer que no estuvieran ya en ese asunto. Entonces, cuéntame una cosa. El 2017-2018 que te estoy planteando esta situación personal, digamos, ¿cuántos clientes tenías? Y hoy por hoy, después del acelere de COVID, ¿cuántos clientes tienes? ¿Cómo estuvo ese? ¿Sí se disparó? ¿Sí hubo un número fuerte? Claro, claro, definitivamente. O sea, nosotros hicimos dos cosas. Por una parte, atendíamos principalmente a grandes corporativos. Ok. Entonces, empezamos a trabajar afortunadamente con muy buenos clientes, con bancos. O sea, básicamente los bancos eran los que estaban abiertos a empezar a explorar estas tecnologías, porque quieras o no, siempre desde que nosotros empezamos, ya los bancos también estaban empezando a ver, oye, existen todas estas startups que están creando tecnología, no nos vayan a, ahora sí utilizando la misma palabra, desbancar, ¿no?
básicamente. Entonces, por eso es que ahora las fintech precisamente las empiezas a ver más, pero en su momento los bancos empezaron a crear sus propios, ¿cómo se llama? Sus áreas de innovación, ¿no? O encargaban a alguien para que hicieran programas para invitar a startups a traer tecnología. Entonces, eso obviamente nos ayudaba a nosotros, estoy hablando en 2015, 2016, pues empezamos con estos bancos, grandes corporativos, entonces teníamos dos o tres clientes, y entonces eran pilotos, porque también no era que ya era tu cliente, era vamos a ver si funciona. Entonces, eso nos permitió empezar. Eso estamos hablando de 2015, 2016, y luego ya en 2018, pues realmente empieza a haber cada vez más. Eso nos ayuda a acercarnos a otras empresas cuando ya tienes un gran corporativo, entonces ya eran 10. Ahorita, pues ya tenemos más de 100 y obviamente más de 60,000 usuarios utilizando una plataforma que nosotros creamos para que ellos empezaran a acostumbrarse a usar contratos electrónicos y firmas electrónicas. Esto obviamente es gratuito y básicamente eso les permitía a ellos empezar a experimentar y conocer el producto un poco. Entonces fue un poco así la transformación y muy drástica ya para finales del 2020. Qué increíble, porque lo único que me pongo a pensar es que hoy te viene una buena ronda de inversión y de eso 100 te vas a miles, o sea, que es como el crecimiento de la startup de esa manera exponencial. Claro. Y vayamos a lo siguiente, ¿no? Para que una compañía como la tuya o como la mía empiecen a tener este impacto, se requieren básicamente de tres cosas, ¿no? Este tema del capital, obviamente tiene que haber capital, la tecnología y el equipo. Vamos a empezar con el capital. ¿Cómo te has fondeado, Ignacio? ¿De qué manera has soportado el gasto? ¿Ya tienes rondas? ¿Vas por alguna ronda en el futuro? Cuéntame un poco de esto. Sí, bueno, obviamente desde un inicio esto nació desde una idea y desde el que teníamos una idea, porque nacimos bajo un programa también que se conoce como el Founder Institute, justo de Silicon Valley, y ahí esto era una idea, ¿no? Entonces, con esa idea y un PowerPoint o Keynote en ese momento, sí, Keynote porque usaba Mac, pero PowerPoint lo conocía más, llegó la primera inversión, ¿no? Los primeros interesados ángeles inversionistas. Entonces, siempre fuimos levantando pequeñas rondas para que la idea empezara a transformarse en un negocio, ¿no? No solo la idea. Entonces, sí llegamos a levantar y luego entró ya con 500 Startups, que es una gran aceleradora, Wow. y posteriormente ya entraron inversionistas VCs como Dux Capital, que también es ya ahora sí un fondo de inversión. Y bueno, a partir de ahí, el negocio empezó prácticamente a crecer solito, ¿no? O sea, si bien al principio necesitamos de la inversión para que la idea empezara a tomar forma y a explorar el mercado, ya posteriormente, ahora sí, la mejor inversión fueron los clientes. Y nosotros siempre hemos sido bajo la filosofía de MVP, es decir, el producto creció mucho de la mano con los clientes. Entonces, los clientes, al mismo tiempo que nos están mostrando esa necesidad, nosotros les dábamos esa solución y con eso empezaban ellos a ver el valor y obviamente eso traía a otros clientes similares y poquito a poquito empezamos a crecer. Entonces, podemos decir que desde el 2019, 2018, esta empresa básicamente se hizo autosuficiente, ya el crecimiento, el capital que estamos ahora buscando y es un crecimiento para exponenciar o escalar de manera, ahora sí hacerlo escalable totalmente para llegar a otras regiones, más fortaleza en Latinoamérica, porque incluso el crecimiento en Latinoamérica fue también todo muy orgánico. O sea, si bien empezamos a atender muchas empresas en México, de repente nos llegan clientes en Perú, en Colombia, en Chile, en Argentina, y solitos, sin tener que hacer ninguna promoción ni nada por el estilo. Entonces, ahora la inversión que sí estamos buscando es para fortalecer eso que ya tenemos, ese crecimiento orgánico, y hacerlo también a nivel mundial, ¿no? Enfocándonos principalmente a regiones nuevamente que están basadas en lo que es el derecho romano germánico, es decir, aquellos que realmente están buscando una mejor manera de obtener el consentimiento de los participantes de un contrato. Fíjate qué padrísimo lo que acabas de decir, lo rescato. Dijiste un tema que a veces nos aceleramos mucho los founders y queremos construir estas soluciones tan robustas, tan bien pensadas, con modelos de negocio bien amarrados. Relájate, amigo founder. O sea, construye algo, lánzalo y entiende si el cliente lo quiere y si la gente lo ocupa y vuelve para atrás y vuélvelo a echar. Lo dijiste muy bien hace un rato y me parece como muy rescatable. Ahora, y también, nomás como para posicionarnos, digo, yo tengo mi socio capitalista, llevamos, no sé, $250,000 quizá invertidos en estos 24 meses, casi un poquito más de 24 meses. Con estas primeras rondas que me hablas del Founder Institute, de 500, de los de Docs, más o menos cuánto levantaste. Y te voy a decir una cosa, Ignacio, un founder
siempre anda levantando, ¿eh? Somos como los políticos mexicanos, siempre andas en campaña, ¿no? Sí, sí, lo cual, eso es muy peligroso. O sea, nosotros levantamos menos de $1 millón, Ok. pero también no porque las oportunidades no se daban para levantar más, porque realmente no era necesario. O sea, creo que en el momento en que nosotros queríamos levantar era para un fin en específico, que era realmente explorar el mercado, realmente encontrar la necesidad que la podemos cubrir, realmente ver que se está replicando un producto que puede servirle a muchísimas otras empresas. Y ya una vez que encontramos información, ahora sí, vamos para el crecimiento, vamos a crecer. Y entonces ahí ya buscamos para ese crecimiento, pero no es, o sea, podríamos ser una empresa tradicional como muchas otras y decir, no, pues ahorita estamos bien, estamos creciendo, tenemos cada vez más clientes, estamos creciendo más de un 100% anual, entonces eso nos ayuda a llevarla así, pero no, pues al final del día nosotros buscamos un crecimiento exponencial, querer transformar todo en industria y para lograr eso, pues obviamente necesitas un mayor capital para lograr ese tipo de transformación. Pero entonces sí, le hemos llevado, digamos, de manera muy conservadora este levantamiento. Sí. ¿Y cuánto buscas? ¿La siguiente ronda qué sería? ¿SIT? ¿O ya es una ronda? ¿Qué sería? Le podemos decir sí, todavía, sí, ya es seed, las otras fueron pre-seed, esta sería seed y estamos hablando de unos $2 o $3 millones, es lo que estamos buscando ahorita. Qué maravilla, de verdad, y ojalá que por ahí llegue todo esto. Cuéntame, ¿qué vas a hacer con el recurso? ¿En dónde? Ya tienes, me imagino, un poco el plan para tecnología, para equipo. ¿Qué has pensado hacer con esta ronda? Estamos pensando crecer, fortalecer nuestra presencia en Latinoamérica, o sea, ser el contract management más reconocido en toda Latinoamérica, pero principalmente eso, y obviamente el equipo, el crecer el equipo en las distintas áreas que estamos nosotros explorando también, pues el que el software sea una mejor solución para las empresas que lo están usando ahorita, como es todos los temas de inteligencia artificial y blockchain, que es lo que estamos ahorita fortaleciendo en la parte del software, ¿no? Me voy para allá, me voy a meter en la tecnología. Cuéntame, ¿qué onda con la tecnología? ¿En qué están montados? ¿Qué es lo que no vemos, pero que soluciona todo este problema? Eh, Sobre todo eso, prácticamente un poco de la tecnología. La tecnología que nosotros utilizamos son principalmente tres, que es blockchain, inteligencia artificial y big data. Uh -huh. Ahora, ¿por qué estas tres tecnologías? Las tres tecnologías nos permiten el poder darle en este caso a las empresas, la oportunidad de tener un mejor control de sus contratos. Ese es el fin último. ¿Y cómo lo vas a tener? Pues obviamente al tener ya tu contrato digital lo que quieres es rescatar información para tener una mejor toma de decisiones. Y esa mejor toma de decisiones pues se da en todos los ámbitos, ¿no? Desde el empleado, el saber qué fue lo que se acordó con el empleado, el que te está cumpliendo con los distintos temas que se acordaron en el contrato. En el contrato de prestación de servicios es lo mismo con tus proveedores, el ver que te están cumpliendo en tiempo y en forma, el ver los montos, el ver el cómo está variando esos montos. En general es el tener un absoluto control de todo lo que está pasando con tus contratos y obviamente eso te permita tener pues quizás a 2 o 3 personas dentro de tu equipo jurídico, ya no se requiere tener tanto personas, porque muchas veces los equipos jurídicos eran muy grandes porque realmente los tenías haciendo talacha, o sea, haciendo cosas que una computadora o un sistema te lo puede hacer. Ahora lo único que necesitamos es darle esos poderes a los abogados que realmente están atrás y aportando ese valor que se necesita. Ahora, esto es muy importante porque luego también es la razón, otra de las razones por las que los abogados eran muy escépticos en la tecnología. Nos van a desplazar, entonces ya no vamos a tener trabajo. No, no es cierto. Al final del día estamos dándole herramientas para que tengan superpoderes y con eso dar un mayor valor a las decisiones que toma la empresa. Entonces, al contrario, los abogados van a poder cobrar más porque tienen mejores herramientas para llevar a cabo su trabajo, tanto despachos jurídicos externos como las áreas jurídicas internas de las empresas. Oye, Ignacio, un abogado no va a ser reemplazado por la tecnología, un abogado va a ser reemplazado por otro abogado que sí sepa utilizar la tecnología, ¿no? O sea, más o menos Estamos de acuerdo. así va a ser el cuento en realidad. Dime una Sí, cosa, tú tienes un tema muy delicado de las compañías, el tema jurídico. Híjole, yo trabajé en el retail más grande de México, 100,000 empleados y mil cosas, y era un tema delicadito, ¿eh? Era un corporativo. Nada más el hecho de irte acercando como al área donde estaban los abogados ya te daba frío, o sea, ya era como, caramba, aquí las cosas son rudas. Entonces, me hace mucho sentido que tengas que cuidar y proteger esta documentación tan sensible con blockchain, ¿no? O sea, te tienes que meter a esta encriptación, a este cuidado profundo.
¿Lo adoptaste desde el inicio? ¿Lo fuiste viendo en el camino? Digo, porque siempre has entendido que es esto que te digo, información muy delicada, ¿no? Claro, claro. Sí, definitivamente la tecnología, blockchain se incorpora desde los inicios, o sea, básicamente lo que nos permite es tener una mejor trazabilidad, pero ojo, muchas veces se tiene la falsa creencia de que nosotros dejamos toda la información en el blockchain y entonces está disponible para todo el mundo. Básicamente lo que hace el blockchain, o sea, es una tecnología que ni siquiera es eficiente para guardar información, no va por ahí, no es una base de datos, es más bien un registro de transacciones y en ese registro de transacciones, tú cada documento que generas dentro de Trato tiene un identificador, es una huella digital que lo hace único en un momento dado en el tiempo. Entonces, eso es lo que de alguna manera te permite validar que algo existió con ese contenido y que no hay manera de ser alterado. Así es la manera en que tú puedes crear un producto. Entonces, la información no está disponible para todo el mundo, sino más bien está en un medio de validación que te permite comprobar que algo existió en cierto momento en el tiempo y eso tiene valor jurídico. Eso es lo que permite. Entonces, sí, es un tipo de tecnología que nosotros adoptamos desde un inicio porque precisamente ya existía y vimos un gran valor que en ese momento estaba muy enfocado al tema financiero y más en la especulación, en temas de inversión, pero en la parte serio, digamos la parte que tiene que ver con esto que te estoy comentando, la trazabilidad, pues era algo que le servía claramente a toda la parte legal, ¿no? Y por eso es que el valor era innegable. Increíble, hace transparente las cosas la tecnología, ¿no? Cómo pone el suelito parejito para todos, o sea, y lo hace de esa manera. Y muchas gracias por este comentario, nos iluminas definitivamente. Ahora vámonos, bueno, última cosa de la tecnología. ¿Cuántos clientes soporta hoy por hoy tu software, tu plataforma? O sea, ¿cuántos? Digamos que el día de mañana se te vienen miles, ¿como cuánto crees que soporte? O cuéntame un poco eso. Pues afortunadamente la creamos pensando a largo plazo y hoy por hoy, como te comenté, tenemos más de 60,000 usuarios utilizando la plataforma. Entonces, pues digamos que ahorita está con toda la capacidad para soportar más. Por ejemplo, el año probablemente 2022 vamos a llegar a más de los 100,000 que estamos buscando y esa es un poco la idea del crecimiento, ¿no? El estar duplicando esa cantidad de usuarios usando contratos y firmas electrónicas. Qué maravilla. Vámonos al tema del equipo. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? Y platícame hoy por hoy, ¿identificas alguna posición que te haga mucha falta? Híjole, ¿cómo quiero a alguien en mi equipo con estas? Cuéntame un poco este tema del equipo. Pues el equipo no es tan grande como uno se imaginaría. Somos aproximadamente 20 y ahorita trabajamos 100% remotos. Eso es algo muy interesante porque antes de la pandemia sí estábamos en una oficina, pero después de la pandemia, pues obviamente como todos nos encerramos todos en la casa y encontramos que éramos mucho más eficientes. Empezamos a trabajar de una manera mucho más organizada, empezamos a tener reuniones muy efectivas, muy eficientes y todo se empezó a dar mucho más rápido, mucho más, digamos, ahora sí, éramos más productivos en ese sentido. Okay. El crecimiento que hemos estado teniendo, pues ha sido, todo el tiempo estoy contratando y obviamente desarrolladores, es un área que crece, que está creciendo muchísimo y precisamente porque queremos explorar, queremos hacer esas transformaciones que hacen que el producto sea mucho mejor para todos nuestros clientes. Pero a la par tenemos muchas áreas como es el área de Customer Success y es un área que también ha crecido muchísimo porque también al nosotros tener clientes queremos atender a todos, aunque sean 60,000 o que sean la cantidad que quieras, como si fueran, como si estuvieran en su propio despacho dentro de su casa. O sea, tratarlos de manera muy cercana, de manera muy personal. Y eso es lo que marca mucho la diferencia, porque ahorita plataformas que están allá afuera y sobre todo extranjeras, pues es simplemente instala el software, utilízalo y échale ganas, ¿no? Como por tu cuenta y a ver cómo lo resuelves. Y si tienes un problema, pues ahora sí manda un correo y te contestan quién sabe cuánto tiempo después. O sea, realmente es complicado. Y como dijiste ahorita, cuando estás en un tema legal, pues lo que menos quieres es que alguien te conteste días después o meses después. Lo que quieres es, oye, tengo un tema, ahorita lo tengo que resolver. Y eso es en lo que muchos de nuestros clientes están felices, porque inmediatamente los atendemos, inmediatamente estamos apoyándolos a mejorar su proceso jurídico. Entonces también es una de las áreas más grandes que tenemos y que estamos todavía creciendo. Y cuéntame una cosa, ¿eh? Hay un tema a veces complicado dentro de las startups, que es este tema de hacer cultura. A veces hacer cultura, bueno, a veces la cultura se parece mucho como a estos valores, a este feeling del founder, ¿no? De la C-suite. Pero cuéntame, ¿cómo te ha ido con esto de hacer cultura dentro de Trato, ¿no?
Sí, no, eso yo creo que es uno de los temas más importantes para nosotros. Sí nos enfocamos mucho a buscar eso, el crear una cultura o que todos estemos alineados a esa cultura. Y sí, cada vez que entra un nuevo miembro al equipo, pues obviamente, bueno, antes, primero al contratarlo, se busca que esté alineado un poco a las características o a la cultura que tenemos en la empresa. De hecho, sí hemos dejado o no hemos contratado a quienes llegan que son muy hábiles o que tienen una gran experiencia o que tienen porque pueden ser muy buenos en sus habilidades, tener mucho talento, pero si no se alinea la cultura, pues definitivamente preferimos pasar. Si buscamos a quienes forman parte de un equipo que pues, al final tenemos nosotros una visión que cumplir, que sean apasionados en lo que hacen, que realmente les guste estar pues básicamente haciendo o transformando una industria, como es en este caso la legal, el que sean hustlers por naturaleza, que les guste obviamente ser muy creativos o el ir más allá de lo que de su propia actividad, porque ahora sí todos aquí le entramos a todo y hacemos mucho este tipo de reuniones de brainstorming o de ese tipo de actividad que nos permite a todos pues sacar nuevas ideas y ver hacia dónde ir, ¿no? Oye, Ignacio, pues seguro conoces y has visto que hay competencia, que hay otra gente haciendo algo parecido y todo esto, ¿no? Pero cuéntame por qué tú vas a ganar la carrera, o sea, porque la quieres ganar, seguro, o sea, ¿qué te hace distinto? ¿Qué activo? ¿Qué habilidad? Nadie más la tiene y te hace distinto, incluso difícil hasta de copiar, ¿no? Cuéntame un poco esta parte. Pues la competencia siempre va a existir. O sea, como te comenté, nosotros nacimos en 2014 y había alguien que estaba haciendo algo similar, entonces nosotros éramos competencia, ¿no? Ahorita, afortunadamente, hemos estado en una posición que es relevante, o sea, muchas de las empresas ya nos conocen, nos Okay. consideran a nosotros incluso como referencia. He visto nuevos competidores o nuevas startups que luego incluso nos toman a nosotros en cuenta como parte de su pitch. Mira, Trato está acá y nosotros ahora vamos a hacer esto, ¿no? Bueno, hasta nos encontramos un competidor que copió nuestra página de internet y quería copiarla tal cual y cambiarle el nombre y tal cual. O sea, hemos visto de todo. Entonces, pero al final eso nos dice, oye, pues vamos por el camino correcto, quiere decir que realmente somos una referencia de la industria y pues hay que seguir así. Ahora, ¿en qué nos vamos a distinguir? Como me lo dijeron a mí desde que empecé este negocio. O sea, ya sabes, ¿no? Cuando empiezas tu startup, traes tu idea y dices, no, pero no te la puedo decir o vamos a firmar un contrato de confidencialidad porque si te la digo, tú la vas a copiar, etcétera. No, o sea, ¿qué nos hace diferentes? Que nosotros nos gusta ejecutar, nos gusta inmediatamente innovar, o sea, estar continuamente innovando, presentando a nuestros propios clientes este nuevo producto y eso es lo que va a hacer que marque la diferencia. ¿Quién va a ejecutar mejor? O sea, no digo que va a haber otros, hay otros, no digo que ganemos todos los clientes, muchos de los clientes pues quizás se van con otro y dicen, pues es que este me salió más barato, ¿no? Nosotros no somos, eso sí, el producto barato, somos el producto que da más valor a sus clientes y en eso nos estamos enfocando. Un producto que realmente le sirva a todas las empresas y que puedan tomar mejores decisiones con tema de contratos. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, innovando y teniendo esa ventaja competitiva que actualmente tenemos, el dar esa atención que necesitan y dando el mejor producto que ellos pueden utilizar para sus contratos y firmas electrónicas. Bueno, para el 22 hablábamos de esta nueva ronda, de llegar a estos más de 100,000 nuevos clientes, bueno, 100,000 clientes más bien, de 60,000 a 100,000, este crecimiento. Pero cuéntame, háblame de este plan de crecimiento y te la voy a pintar de la siguiente manera, ¿no? Cuando se vienen o lo que se espera del crecimiento de alto calibre de las startups, pues es que rápido puedan acaparar la región, no México, México está muy bien, está muy sabroso y muy grande, pero que brinques a Colombia, que brinques a Argentina, que brinques, cuéntame, ¿qué traes en la cabeza con el plan de crecimiento? Sí, definitivamente estamos buscando crecer en Latinoamérica. Ahorita ya tenemos presencia en Colombia, en Ok, Brasil, en un poco de ok. Chile, Argentina, entonces Perú. Perú ha sido uno de los mercados más fuertes o muchos de las empresas que están allá han buscado un servicio como el que nosotros ofrecemos. Entonces, el crecimiento en este 2022 va a ser ese. O sea, vamos a tener mucho, así que si por ejemplo tenemos 100 clientes ahorita en México, buscamos replicar esa misma cantidad en todas estas regiones. Ya con los clientes que hay ahorita, pues obviamente eso les va a permitir tener la confianza de tener un producto o utilizar el servicio que nosotros ofrecemos en ese sentido. Entonces, sí, el crecimiento es
perfilado totalmente hacia Latinoamérica. Sí tenemos algo de presencia en Estados Unidos, Europa, pero estamos enfocándonos más en lo que es Latinoamérica y lo demás pues ya va a venir orgánicamente con el resto de los clientes que ya tenemos, ¿no? Qué interesante, ¿no? Si tienes, por ejemplo, esta operación en Brasil, pues Brasil es un monstruo por sí solo, ¿sabes? Es un mercado totote y tiene sus diferencias culturales, que se debe ser un reto bien entretenido, ¿no? Bien grande. Claro, empezar a hablar en portugués. Digo, de hecho, la aplicación nosotros la hicimos también en distintos idiomas, entonces ahorita tú puedes utilizar trato en portugués, en inglés, en Chula. español, entonces sí, en esa parte pues también tienen esa facilidad, ¿no? El área de Customer Success también tenemos una persona que habla portugués, entonces eso es, digo, porque al final cuando ves un tema legal, pues quieres que te hablen en tu idioma, ¿no? O sea, Sí. no, es un poco complicado si tienes que hablar en inglés o en español, y no es tu idioma nativo. Entonces sí buscamos que esos tengas eso en el idioma que tú utilizas, la herramienta o tu proceso jurídico. Sí, recuerdo mucho, por ejemplo, temas de aseguranzas en Estados Unidos. Alguna vez tuve por ahí un problemito, un choque, y aun cuando puedo hablar perfectamente en inglés, me decía la señorita, ¿quieres hablar mejor con alguien en español? Claro, o sea, no quiero que me vean la cara y una palabra la utilice. Sí, pues sí, ¿no? Claro. A mí échame mi idioma, ¿no? Entonces tienes toda la razón. Me quedan un par de preguntas, querido Ignacio, una bien relevantes. ¿Cuáles son estos KPIs que te rondan, que no te dejan dormir, que siempre los tienes presentes? Platígame un poco de esto, los KPIs de tu Sí, compañía. ahí como nosotros somos al final lo que se conoce como un software as a service. Ujú. Entonces, o en español es un software, o, bueno, hasta software, programa como servicio, ¿no? Ándale. Y como todos los SaaS, buscamos solamente crecer en lo que es el Annual Recurring Revenue, que es lo que es el revenue anual, es decir, cada cliente, el MRR también, porque también puedes pagar cualquiera de nuestros planes de manera mensual, entonces también estamos continuamente mejorando ese. Por otra parte, también buscamos el lifetime value, es decir, eso es lo que nos permite mostrar que nuestros clientes pues, no vienen por un mes y ya, o vienen a 2 meses, sino que están continuamente con nosotros y quieren solamente seguir recibiendo y renovando nuestro servicio porque realmente están encontrando ese valor. Entonces, digamos que ese es uno de los más importantes, el lifetime value de los clientes de que están con nosotros por mucho tiempo. Este, bueno, hay otros realmente que tienen que ver con el crecimiento de los usuarios que hemos tenido, que afortunadamente nos ha ido bastante bien en este crecimiento que se dio, por ejemplo, este último año en más de un 700% con la pandemia. Entonces, eso es lo queremos seguir conservando, creciendo, ese crecimiento. Ahora sí, no solo por una pandemia, simplemente porque ya las cosas están cambiando drásticamente en todo lo que tiene que ver con contratos electrónicos y firmas electrónicas. Oye, Ignacio, bueno, eres un founder maduro, o sea, y se ve esa visión, ese enfoque. Y hay muchos founders que están pues, muy chavos, y cuando estás más chavo y todo, hay mucha distracción de por medio. Por ejemplo, te voy a decir algo, han venido a este foro algunos founders que son como founders influencers, ¿no? Que empiezan a dar talleres, cursos y que ya hasta traen marcas. Y luego están los founders que los quieren comprar en etapas tempranas y también eso es una distracción. Cuéntame un poco, ¿cómo te mantienes enfocado en lo tuyo? ¿Cómo tratas de eliminar estas distracciones que seguro nos va a regalar mucho, te digo, a estos founders que vamos apenas pues queriendo iniciar con esto, ¿no? Pues mira, híjole, es de muchas formas, pero te puedo decir que la principal es, estoy enamorado del producto. O sea, o sea, el hecho de yo haber creado este producto cuando no era nada, cuando éramos yo un desarrollador backend y una diseñadora, básicamente era como que mi pasión el ver el producto crecer y cómo se usa utilizado. O sea, tú creas algo y dices, oye, ya un cliente quiere pagar por él, oye, está bueno, ¿no? Ahora 2 clientes, 3. Entonces, esa parte te hace que concentrarte en el producto y ver cómo mejorarlo, ver cómo agregar valor. Como te dije, a mí me encanta, por ejemplo, también hablar con los clientes. Entonces, entre el producto y los clientes, yo creo que podría yo dejar de hacer todo lo demás y estar simplemente en eso, y eso es lo que me mantiene concentrado. Totalmente. Bueno, ya voy a las últimas. Oye, tú que has tenido también experiencia con aceleradoras americanas, pues 500 o el Founder Institute,
¿Tienes alguna intención por volver a interactuar con estos hubs de tecnología, Silicon Valley, Austin, Texas, Miami, que está tronando? O de manera natural, pues obviamente Latinoamérica, México también está tronando, las inversiones vienen con todo. ¿Tienes alguna intención, te digo, de ir a Estados Unidos a buscar capital, a buscar algo, o no es como tu tirada, tu juego? Sí, bueno, en este proceso de levantar inversión, sí lo vamos a hacer, obviamente. Ok, Muchas veces el capital viene de Estados Unidos para crecimiento en Latinoamérica. Entonces, ok. en esa parte sí, pero principalmente para eso. Ya no tanto participar en una aceleradora, eso ya fue cuando estamos en la etapa de pre-seed. Ahorita ya estamos buscando crecer y necesitamos a buenos socios, a socios que nos permitan llegar a los objetivos que estamos estableciendo, ¿no? Qué maravilla. Por último, el futuro de la compañía, vámonos a un futuro cercano, si quieres, 2022, ya no lo has mencionado, pero me encantaría volver a tener esa perspectiva tuya y con esto básicamente cerramos. Pues yo creo que para finales del 2022 ya vamos a tener la inversión que estamos buscando tener. Vamos a prácticamente tener una mayor presencia en Latinoamérica y muy probablemente con las oficinas allá en estas regiones clave para efectos de crecer con la misma cantidad de usuarios o de clientes que tenemos ahorita en México. Qué maravilla. Querido Ignacio, he disfrutado mucho esta conversación, te felicito a ti, felicito a tu equipo y permíteme buscarte más adelante, ¿no? Y volver a Sí, platicar. claro. Más bien, búscame a finales de 2022 y dices, a ver, aquí está lo que dijiste. ¿Eh? Y con Te todo gusto. Si no tengo. lo logré, tendré que decirte por qué no. Y si sí, órale. Será de mucho aprendizaje. Muchísimas gracias, querido Ignacio. No, gracias a ti, Osvaldo. Amigos de Interesante, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.